Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Hoy vengo con una noticia sobre Engin Agurek y Tuba Büyüküstün. Hay una promesa en esta mirada. Revelados los emotivos momentos de Engin Agurek con la Tuba Büyüküstün. La escena transcurrió en una silenciosa tarde de otoño, en un rincón apartado de Estambul donde las hojas crujían bajo los pasos y el viento susurraba secretos. Engin Agurek, conocido por su profundidad actoral y su alma reflexiva, apareció con una tuba brillante en las manos. Nadie entendía al principio lo que estaba sucediendo, pero sus ojos lo decían todo. Había algo simbólico en ese instrumento, algo más allá de la música. Una promesa no dicha, una emoción contenida. Mientras sostenía la tuba con delicadeza, parecía que estuviera acariciando un recuerdo. Las cámaras captaron el momento exacto en que Engin Agurek alzó la vista, y dirigió una mirada intensa a la distancia. Fue entonces cuando un miembro del equipo murmuró: "Hay una promesa en esta mirada". Era como si la tuba no solo fuera un instrumento, sino un canal directo a su interior. Engin Agurek, sin necesidad de palabras, transmitía con su expresión una historia de nostalgia, amor y compromiso. El aire se volvió espeso de emoción, y todos quedaron atrapados en ese instante suspendido. Los más cercanos a él sabían que esa tuba Büyüküstün tenía un valor emocional oculto. Había pertenecido al padre de un amigo cercano, un músico que le enseñó a Engin Agurek a sentir la música, no solo a escucharla. Él nunca había tocado públicamente ese instrumento, pero decidió romper el silencio por una razón muy especial. Se decía que lo hacía en honor a una promesa hecha en un pasado lejano, en una noche estrellada donde el arte y el amor se entrelazaron. Aquella tarde de grabación fue el escenario elegido para cumplir aquel pacto del alma. Lo que hizo aún más conmovedor el momento fue la inesperada presencia de Tuba Büyüküstün. Vestida de forma sencilla, llegó sin previo aviso, como si supiera que debía estar ahí. La química entre ambos era palpable, como si los años y los silencios no hubieran hecho más que afilar el lazo invisible que los unía. Engin Agurek la vio acercarse y su mirada se transformó. Ya no era solo melancolía, era también gratitud, ternura y un dejo de esperanza. Nadie dijo su nombre, pero todos sabían que esa mirada iba dirigida a ella. La tuba comenzó a sonar en las manos de Engin Agurek, lenta y profunda, como un suspiro del alma. Las notas no eran muchas, pero cada una pesaba como un recuerdo. Tuba Büyüküstün lo miraba en silencio, los ojos ligeramente humedecidos, como si reconociera cada emoción detrás del sonido. En ese breve instante, las heridas parecieron cerrarse, los malentendidos disiparse y la distancia reducirse a centímetros invisibles. Era música, pero también reconciliación. El equipo de grabación se mantuvo en respetuoso silencio, sabiendo que eran testigos de algo más grande que una simple escena. Las cámaras seguían rodando, pero los actores ya no actuaban. Había algo de verdad brutal y bella en el ambiente, algo que no podía fingirse. Engin Agurek terminó la interpretación y bajó la tuba Büyüküstün lentamente, como quien devuelve al mundo una parte de sí mismo. Se giró hacia Tuba Büyüküstün con una expresión que no necesitaba traducción. Ella se acercó unos pasos, y aunque no se abrazaron ni hablaron en voz alta, sus miradas lo dijeron todo. Engin Agurek murmuró unas palabras que solo ella escuchó, mientras le ofrecía la tuba como si fuera una ofrenda. Tuba Büyüküstün la tomó con delicadeza, y entre ambos se produjo un intercambio invisible pero poderoso. Las emociones en sus rostros hablaban de un pasado compartido, de cicatrices sanadas y de caminos que, tal vez, volviesen a cruzarse. Fue un acto poético, casi mágico. Las redes sociales explotaron cuando las imágenes se filtraron. Los fans, emocionados, comenzaron a compartir teorías sobre el significado oculto de la tuba Büyüküstün y el reencuentro de los actores. Algunos aseguraban que era el preludio de una nueva colaboración artística. Otros veían en ello una reconciliación sentimental. Pero más allá de las especulaciones, lo cierto era que la escena había tocado algo en el alma colectiva. Una verdad universal. A veces, el arte es la única forma de decir lo que las palabras no pueden. Engin Agurek y Tuba Büyüküstün se marcharon por separado, sin dejar declaraciones ni mensajes. La única prueba de aquel momento fueron las imágenes, los sonidos y las miradas. Pero quienes estuvieron presentes sabían que algo profundo había cambiado entre ellos. Ya no eran solo actores, sino protagonistas de una historia íntima que, por un instante, compartieron con el mundo. Lo que quedó fue una estela de emoción, preguntas sin respuesta y un eco persistente de notas graves en el viento. A partir de ese día, cada vez que Engin Agurek aparecía en público, alguien mencionaba la tuba Büyüküstün. Era como un símbolo silencioso de su vulnerabilidad, de su amor por lo perdido y lo reencontrado.
Tuba Büyüküstün, por su parte, tampoco volvió a hablar del tema, pero comenzó a publicar frases poéticas en sus redes, algunas que aludían claramente a lo vivido. La complicidad entre ellos, ahora más sutil que nunca, seguía viva en la imaginación de sus seguidores. Lo más hermoso del episodio fue que no necesitó explicaciones. Fue una muestra de cómo el arte puede transformar el dolor en belleza, el recuerdo en homenaje, la distancia en unión. Engin Agurek demostró que, incluso en los actos más sencillos, puede esconderse una historia infinita. Y que a veces, basta una mirada y una nota profunda para recordarnos que el amor, sea cual sea su forma, no desaparece, solo cambia de lenguaje. Aquel momento con la tuba no solo marcó un capítulo en sus vidas, sino también en la memoria de todos los que lo presenciaron. Porque cuando alguien toca desde el corazón, no importa el instrumento. La emoción viaja directa al alma. Y en la mirada de Engin Agurek, sin duda, había una promesa. Una que sigue resonando, suave pero firme, como el sonido que dejó suspendido en el aire. Adiós.